Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar con las materias de español, matemáticas, ciencias naturales, artes y vida saludable. Iniciando con la materia de español, el día de hoy vamos a retomar el tema de los adjetivos y los adverbios. Recordemos que los adjetivos son aquellas palabras que describen a un objeto, animal o cosa, es decir, nos dicen cómo son o cómo están. Y los adverbios son palabras que acompañan a un verbo o también pueden acompañar a un adjetivo y responden a las preguntas cómo hacen eso y de qué forma. Y también que existen distintos tipos de adverbios, por ejemplo, de cantidad, como mucho, poco, nada, suficiente, de tiempo, por ejemplo, aquí, ayer, hoy, mañana o siempre, o de lugar, por ejemplo, aquí, ahí, acá, etcétera. O de modo, como fácilmente, francamente, enormemente, suficientemente, etcétera. Muy bien, en la primera actividad de español vamos a leer este cuento. Sí, y subrayaremos con color azul los adjetivos y con color rojo todos los adverbios que encontremos en este cuento. Por ejemplo, leeremos el primer párrafo. Esta era una vez un niño llamado Carlos. Sus papás le organizaron una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Él estaba muy feliz al ver que sus amigos llegaban con muchos regalos para felicitarlo. Quebraron piñatas, jugaron toda la tarde, le cantaron las mañanitas, comieron pastel, gelatina y muchos dulces. ¿Ok? Entonces, en este párrafo podemos encontrar un adjetivo y ese sería feliz. En la parte donde dice él estaba muy feliz, la palabra feliz sería el adjetivo porque nos dice cómo estaba Carlos. Y el adverbio es la palabra junto a la palabra feliz, que sería muy. Muy es un adverbio de cantidad, entonces este significa que estaba feliz en gran cantidad. Ahora, otro adverbio que podemos encontrar es muchos. Y otro adjetivo que podemos encontrar en este primer párrafo es sorpresa, porque sorpresa describe a cómo fue la fiesta. Fue una fiesta sorpresa. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes párrafos. Leeremos el cuento completo y subrayaremos con color azul todos los adjetivos que encontremos y con color rojo todos los adverbios. Ahora, en la siguiente actividad vamos a seleccionar el adjetivo de cada oración. Recuerda que el adjetivo te dice cómo es el sujeto. Por ejemplo, si dice estrenaré los zapatos nuevos, el sujeto son los zapatos. Y el adjetivo que nos dice cómo son es la palabra nuevos. Entonces aquí seleccionaremos la palabra nuevos, ¿ok? Y en la segunda actividad seleccionaremos el adverbio en cada oración. Recuerda que el adverbio te dice cómo, cuándo, dónde o cuánto.
y siempre acompaña al adjetivo o al verbo. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera oración dice, mañana trabajo por la noche. ¿Cuándo trabajo? Mañana. Entonces el adverbio sería la palabra mañana. Muy bien. Ahora, terminando las actividades anteriores, pasamos a la materia de matemáticas, en donde vamos a recordar los ángulos y los tipos de ángulos que existen. Como primera actividad observaremos el siguiente dibujo y vamos a tratar de identificar los ángulos que podemos encontrar en ese dibujo. Por ejemplo, el ángulo que forma la parte de arriba del barco y la bandera forma un ángulo recto, o mejor dicho, forma dos ángulos rectos. Entonces, recordemos que un ángulo recto mide 90 grados. Esto lo podemos comprobar utilizando nuestro transportador. ¿Ok? También la bandera triangular en la esquina de abajo también forma un ángulo recto porque mide 90 grados. Pero los dos ángulos de la bandera son ángulos agudos. ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. Muy bien, veremos los distintos tipos de ángulos y cuánto deben medir. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y el ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Y por último, el ángulo reflejo o cóncavo es aquel que mide más de 180 grados. Muy bien. En la siguiente actividad y con la ayuda de tu transportador vas a trazar en tu libreta los siguientes ángulos. Un ángulo de 130 grados y un ángulo de 230 grados. Ahora, pasando a la materia de ciencias naturales, recordaremos los usos que le damos al agua. Recordemos también que el agua es uno de los recursos naturales vitales para los seres vivos. Entre estos usos que le damos al agua es el uso doméstico. El uso doméstico incluye desde para bañarnos, para lavarnos las manos, para lavar los platos, para lavar ropa, para cocinar. El uso agrícola es el uso que le dan en agricultura para regar los sembradíos o los cultivos. El uso ganadero es el uso que le dan también al agua para darles de beber a los animales o al ganado, así como para limpiarlos en algunos casos, o limpiar el lugar donde ellos duermen. También se utiliza para producir energía eléctrica, es decir, energía hidráulica. También para el deporte y juego en el agua y nieve, como lo que es natación, y también se utiliza como vía de transporte. Por ejemplo, se utiliza y es la base para el transporte marítimo, lo que son los barcos, los ferries, etc. Y por último está el uso público, el uso que se le da en lo que son los parques, por ejemplo, y en las calles. Muy bien, en la siguiente actividad vamos a leer la página 83 de nuestro libro, donde nos habla acerca de los estados del agua: evaporación, condensación y precipitación, así como el ciclo del agua.
A partir de esto vamos a subrayar lo más relevante y a lo que se refiere con evaporación, condensación, precipitación y el ciclo de agua. Y después responderemos la actividad cuánta agua nos queda, en donde investigaremos, puede ser en libros o en internet, la cantidad de agua apta para consumo humano, los cuerpos de agua que existen y las actividades y conductas que causan su contaminación, para así responder la pregunta: ¿qué medidas propones tú para cuidar este recurso? Esta información la vas a escribir en tu libreta de ciencias naturales con el título ¿Cuánta agua nos queda? Enseguida elaboraremos una lista de todos los usos que le damos al agua. Ahora bien, pasando a la materia de artes, continuamos con el tema de el movimiento, la comunicación y la mímica. En este caso jugaremos dilo con mímica, en donde organizados en familia, ya sea en 2 equipos, van a turnarse para pasar al frente y representar una oración o frase que sacarán de un recipiente. Entre estas frases están: esta mañana te vi y sonreí, la lluvia hizo que las cortinas se mojaran, el viento volaba los cabellos de la joven, la noche era fría y oscura, entre otras frases que se les pueden ocurrir. Con estas frases, un miembro del primer equipo va a pasar al frente y tratar de representar con mímica, sin hablar, sin ruidos, la frase que le corresponde. Y su compañero va a tratar de adivinar lo que su otro compañero quiere expresar. Esto en 1 minuto. En caso de no responderlo, pues pasa el turno al otro compañero. Y así sucesivamente. Después comentarán si fue fácil adivinar y de qué dependía que lograran adivinar o no la oración. Y también reflexionarán sobre la importancia de aprender a emplear otras partes de nuestro cuerpo para expresarnos, no solamente el habla, sino también por medio de gestos en nuestro rostro, por movimientos de las manos o por movimiento en nuestros pies, en nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo también puede expresar sentimientos, necesidades o estados de ánimo. Muy bien, en la siguiente actividad de la materia de vida saludable vamos a ver lo que es la actividad física, en donde comentaremos en familia si realizan alguna actividad física diariamente, qué actividad física realizan o no realizan, cuánto tiempo la realizan al día y qué tipo de ejercicios hacen. Si lo hacen solos o si lo hacen en familia. Si lo hacen en casa o necesitan ir a otro lugar para hacerlo. Y finalmente realizarán una lectura del texto El reto de Dulce del libro Vida Saludable, página 40 a la 42, para responder las siguientes preguntas. En nuestra escuela, ¿los niños y las niñas realizan actividad física? ¿Sí o no? ¿Qué beneficios tiene la actividad física, como jugar, bailar, hacer ejercicio o practicar algún deporte? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en nuestra escuela para mejorar nuestra actividad física? Estas preguntas las vas a responder en tu libreta de vida saludable con el título Actividad física.